días, ¿cómo están? Bueno, continuamos un poquito con psicología. Esta vez vamos a hablar acerca de la historia de la psicología, así de manera muy cortita, muy rápida, muy fugaz, y acerca del objeto de estudio y de los métodos actuales de la psicología propiamente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el periodo histórico de la psicología se divide en dos grandes bloques. Uno es el llamado precientífico y el otro científico. El periodo precientífico abarca desde los orígenes de la filosofía, porque al inicio tenemos que decir que la psicología estaba fusionada con la filosofía. La filosofía nace en el siglo VI a.C. en la Grecia antigua y pensadores como Platón y Aristóteles comenzaron a plantear cuestiones acerca de la psicología. Pero como les digo, estaba integrado con el pensamiento filosófico. Esto continúa así, largo rato, desde el siglo VI a.C., como les digo, hasta el siglo XIX. Toda esa etapa es la etapa precientífica. A partir del siglo XIX, 1879, con este psicólogo Wilhelm Wundt, un alemán. Podemos decir que la psicología, así como la conocemos hoy en día, psicología científica, nace en Alemania en 1879, con lo que hace este hombre, que es armar el primer laboratorio de psicología empírica o experimental allá en Alemania. Bien, ¿qué fue lo que hizo o a qué conclusiones arribó Wilhelm Wundt? Bueno, su teoría se conoce así como el atomismo asociacionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le interesaba conocer la mente del ser humano y tratar de ver qué es lo que hay en esa mente o cómo se compone o cómo funciona. Para eso utilizó la introspección experimental y llegó a la conclusión de que la experiencia interna del espíritu humano, de la psiquis humana, es una especie de mosaico, ¿sí? Integrado por varios elementos que se pueden asociar o disociar por medio de nexos asociativos propiamente, ¿sí? Bien. Entonces, disculpen. Entonces es así que se conoce su metodología y las conclusiones a las cuales llegó, ¿sí? Bueno, por otro lado, hoy en día tenemos que hablar acerca cuál es el objeto. Entonces a partir de 1879, ¿sí? Comenzamos a hablar de la psicología científica, ¿sí? Precientífica hasta 1879, a partir de 1879, psicología científica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Bueno, ha cambiado a lo largo de estos 150 años aproximadamente. Podemos hablar de que comenzó estudiando el alma, la conciencia, la conducta observable, los procesos mentales, la salud mental. Es algo tan importante que hoy día se estudia la personalidad del individuo, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es el método que utiliza, el método científico que utiliza la psicología? Si bien es muy difícil estudiar lo que es la psiquis del ser humano, tenemos que ir un poquito más allá. Y la psicología es considerada una ciencia humanística, no exacta. Es decir, vamos más allá de las matemáticas, ¿sí? Y de la exactitud de las matemáticas. La conducta del ser humano es algo totalmente impredecible, podemos decir así. Pero sin embargo, podemos llegar a tener elementos como para dilucidar cómo se desenvuelve esa conducta, ¿sí? Esa conducta humana. Bueno, ¿cuál es entonces? Más allá de que la ciencia no es solamente, tenemos que decir que la ciencia no es solamente la ciencia exacta, sino que hay un tipo de ciencia que es humanística, y ahí es donde encuadramos a la psicología. Bueno, el método
ustedes saben que lo primero que se hace en una ciencia es plantear una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta temporal y probable de algún problema, de algún cuestionamiento, de alguna pregunta. Bien, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por medio de técnicas, ¿sí?, se valida o se refuta esa hipótesis según lo investigado, por medio de una investigación también de tipo científica. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza la psicología? La psicología utiliza la observación sistemática, utiliza la entrevista personal cara a cara, utiliza los tests, por supuesto, y utiliza las encuestas, entre otros. Estos son los más comunes y los más frecuentes. Bueno, rapidito, como para que nos quede más o menos claro cuál es la historia, cuáles son los orígenes de la psicología y cuál es el objeto y método de estudio actuales de la psicología científica, así como la conocemos y la estudiamos hoy en día. Vamos a los apuntes. Bueno, en esta clase entonces les pido que lean el cuadernillo de temas, y ahí está la importancia de tener el cuadernillo, páginas de 3 a 5, lo que les acabo de explicar. Y yo les añado una definición de lo que es la psicología. Y decimos, la psicología estudia la conducta de los seres humanos, sus diferentes reacciones ante determinados estímulos, los distintos estados mentales que pueden afectar al hombre, los conflictos a los que debe hacer frente en su adaptación al medio ambiente y también las patologías relacionadas con ella. Esto es de Divinosa Marisa y Costa Ivana del libro Psicología, del manual Psicología. Bien. Es decir, esta definición abarca un poquito más de lo que habíamos dicho en la primera clase. En la primera clase habíamos dicho que la psicología estudia la conducta del ser humano en función de su personalidad, su contexto sociocultural e histórico. Bueno, ahora añadimos el tema de los estados mentales que pueden afectar al hombre mientras se adapta al medio, porque en nuestra conducta debe ser siempre adaptativa, ¿sí?, a nuestro medio. Y acá habla de las patologías que se pueden llegar a relacionar. Cuando no nos adaptamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde surge el tema de la patología o de la enfermedad o de la disfunción. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, después de eso tenemos las actividades. Ahí les pido que resolvamos consignas 1, 5 y 6 del cuadernillo de actividades. Tienen una frase que comentar, tienen un verdadero o falso, tienen unas preguntitas y yo les añadí también después unas afirmaciones que les pido que digan cuáles pertenecen al campo de la psicología y cuáles no, que las podamos distinguir. Bien, entonces rapidito, eso fue todo. Y espero que les haya servido esta explicación súper rápida. Y bueno, cualquier cosa nos estamos viendo, nos estamos comunicando por medio del aula. Y espero que estén todos bien. Hasta prontito. Hasta luego.